tardes ya. Yo no os voy a hacer la ola. Espero que me lo agradezcáis. Voy a hablar de la experiencia de la CCV con esta tecnología. La CCV, primero voy a explicar un poco qué es la CCV y cómo nos hemos involucrado en estos temas. La CCV es la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica que se ocupa de... que es un prestador de servicios de confianza cualificada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que emitimos certificados y sellos de tiempo y credenciales asociadas a todo lo que son personas físicas y jurídicas para la tramitación electrónica. Realmente lo que vendemos es confianza. Somos una tercera parte de confianza. Y esto es bastante curioso porque digamos que estamos en las antípodas de lo que la blockchain como tal representa. La blockchain es la identidad distribuida, es la identidad descentralizada. Nosotros somos, por decirlo así, el enemigo de ese concepto, porque somos la identidad centralizada. Damos garantía de esa confianza frente a terceros en base a unos procedimientos muy establecidos, muy tasados, que permiten garantizar que una persona es quien dice ser y que las credenciales que está ofreciendo a través de la red son las que son. ¿Vale? Somos, como decía, un prestador de servicios de confianza cualificado. Estamos acorde a la nueva normativa eIDAS que se ha puesto en marcha para el marco europeo. Tenemos las certificaciones necesarias para operar a nivel internacional, las ISOs, etcétera. Y en Orígenes, como comentábamos antes, somos una iniciativa pública. Somos un proyecto iniciado en la Generalitat Valenciana hace ya unos cuantos años, en el 99. ¿Se oye mejor? En el 99 y estamos operativos, emitimos el primer certificado raíz en el 2001. Nos constituimos como un ente prestador independiente, porque hasta ese momento estábamos ligados directamente a la Generalitat Valenciana en el 2007 y a día de hoy tenemos emitidos más de 2 millones de certificados digitales de todo tipo y emitimos más de 100 millones de sellos de tiempo anuales. El concepto de sello de tiempo es también muy importante porque es uno de los factores esenciales para la blockchain. La blockchain al final no es más que una cadena de bloques que se establecen a nivel cronológico y el tiempo es importante. Lo que comentábamos, somos una tercera parte de confianza que garantizamos la identidad con los certificados de ciudadano, por ejemplo. Certificamos la pertenencia a organización, como pueden ser con los certificados de empleado público o de pertenencia a empresa. Los certificados de empleado público son unos certificados específicos que determinan que una persona es un empleado público, ¿vale? Tienen unas características concretas que además están tasadas y definidas a nivel nacional por la Administración General del Estado, que tienen esas capacidades. Garantizamos el tiempo con la emisión de los sellos de tiempo. Somos una autoridad reconocida de sellos de tiempo que utiliza fuentes de hora fiable. Y garantizamos también la representación con certificados de representantes y con lo que se llama el registro de representantes. El registro de representantes no es más que un almacén donde se ubica la información necesaria para que una persona represente a terceros, tanto físicos como jurídicos. El registro de representantes de la Comunidad Valenciana tenía entidad previa a lo que es el proyecto del Gobierno Central, de la AGE, y ahora mismo, con la nueva legislación, estamos interconectados. ¿De acuerdo? No solamente emitimos los certificados de representantes, sino que además facilitamos la interconexión a través del registro de representantes con las representaciones que se están dando de alta a nivel ministerial, a nivel nacional. La idea es que, por ejemplo, también, una vez que esta capacidad o esta funcionalidad se extienda a nivel europeo, se pueda hacer un bridge, se pueda hacer un puente para poder utilizar esta representación a todos los niveles. Prestamos servicios de confianza adicionales, como puede ser la certificación de publicaciones, que son imprescindibles para la ley de contratos del sector público. Emitimos códigos seguros de verificación y estamos trabajando con productos propios y de terceros en temas de firma centralizada y firma en la nube. Damos servicios, otros servicios como soporte a usuarios,
APIs de desarrollo, etcétera. Tenéis más información en esa URL. Esto es lo que hacemos, lo que somos, ¿vale? Ahora, ¿cómo podemos aportar valor y cómo puede la blockchain aportarnos valor a nosotros? Teniendo en cuenta, además, que, en principio, en origen, la filosofía subyacente es totalmente contraria. Pero sí hay puntos en común y además, podemos aportar muchas cosas en ambos sentidos. Lo primero que viene a la cabeza cuando uno empieza a leer sobre este tipo de temas, con blockchain, con el tema de Bitcoin, Ethereum, las redes públicas, etcétera, es en la parte de Ethereum y la evolución que ha habido en la blockchain 2.0, por decirlo así, es la parte de smart contracts. Y lo primero que te viene a la cabeza cuando entiendes el concepto es que es muy similar a lo que se está haciendo ahora mismo a nivel de administración electrónica con el trámite electrónico. Un trámite, un procedimiento administrativo, al final no es más que un contrato inteligente que se está llevando a cabo en una plataforma centralizada, ¿vale? El smart contract, y es en lo que se está trabajando, es lo mismo, pero con la filosofía distribuida que da lugar a la blockchain. ¿Por qué podemos nosotros, como prestador de servicios, cualquier prestador de servicios, aportar valor? Porque a estos niveles hace falta identificación fuerte. La blockchain, tal y como nace con una capacidad o con una tendencia al pseudoanonimato, ¿vale? Tú operas únicamente en base a una identificación, a una cuenta que tú obtienes de la cadena de bloques, pero que no vincula a la identidad. Y la identidad es necesaria. Esa identidad debe vincularse porque, por ejemplo, en una transacción comercial, tú debes conocer a tu cliente, tú debes saber quién tienes delante. No en todos los casos, no en todos los procesos, hay situaciones en las que no, pero en muchas de ellas, para garantizar la seguridad jurídica y para poder garantizar que estás operando como toca, necesitas esa identidad fuerte. Y nosotros ofrecemos esa identidad fuerte. La idea que nosotros tenemos de ahora mismo poder hacer un primer paso, y es en lo que se trabaja, para poder añadir o utilizar la cadena de bloques en la administración pública, es ir a una filosofía híbrida, en la que la cadena de bloques tiene su función, permite el acceso ciudadano a los trámites, utilizando smart contracts, permite la trazabilidad, permite la transparencia, permite la auditoría de todas las transacciones, que es algo que ahora mismo viene de forma nativa en la propia blockchain. No hay que hacer nada, ya la propia blockchain facilita y permite ese tipo de tecnología, ese tipo de funcionalidades, y necesitamos la parte centralizada para, por ejemplo, información de búsquedas o por almacenamiento de información sensible que no puede estar en la blockchain, ¿vale? Además, hay que tener en cuenta una cosa que al final va a hacer que tengamos que plantearnos mecanismos alternativos a la hora de trabajar con la blockchain, que es el tamaño de los datos. Tú, cuando te conectas a una red como Ethereum o como la de Bitcoin, te bajas toda la información para poder ser un nodo validador. Ahora mismo estamos hablando de gigas, ¿vale? Esto no es, en un dispositivo móvil no es una opción. Obviamente, no te puedes bajar 16-20 gigas en un dispositivo móvil para poder trabajar directamente como un nodo validador de la blockchain. Entonces, tienes que ir a mecanismos de agregadores criptográficos, mecanismos que te faciliten la reducción de espacio, manteniendo las funcionalidades de la propia blockchain. Y eso es lo que estamos trabajando. Al final, la criptografía mueve esta tecnología. Y nosotros somos esencialmente un operador de servicios que proporciona la criptografía como herramienta. Lo que comentábamos, tenemos muchos puntos en común. Utilizamos la tecnología de clave pública, toda la parte de criptografía que va asociada a la propia blockchain gasta algoritmos de hashing y criptografía de curva elíptica a nivel de criptografía de clave pública, y tenemos la criptografía en la base de toda la infraestructura, ¿vale? A nivel de confianza, aunque nosotros nos basamos en una serie de procedimientos y políticas para determinar la identidad como ese punto inicial de identidad como punto de anclaje, que es necesario para poder seguir después con toda la tramitación, en un momento determinado tenemos que garantizar la identidad para después poder seguir con todo el proceso. Ese punto es el que determina que al final nosotros aportemos ese valor. Y las diferencias, obviamente, pues la tercera parte de confianza frente a confianza distribuida, lo que comentábamos. Blockchain se basa en una conversación entre iguales, entre pares. No hay nadie que mande,
ni nadie que diga quién tiene razón o no. Para eso está el consenso y para eso están las pruebas de trabajo y todo lo que es la parte de intercambio de información entre nodos. Y nosotros proporcionamos la identidad fuerte frente al pseudo anonimato que tienen las redes abiertas, sobre todo. No estamos hablando de redes permisionadas ni de redes privadas, que ahí, obviamente, cada uno puede establecer los mecanismos de identificación que considere. Estamos hablando de las redes abiertas porque, al final, la parte de administración pública se debe basar en las redes abiertas. La necesidad de establecer relaciones entre claves. El par de claves que se genera a partir de la blockchain es CDSA SET 256K1 y la entidad en blockchain, por ahora, si nosotros no aportamos ese valor, se basa en la posesión de la clave privada. Si tú tienes la clave privada de un activo, tienes el activo, independientemente de la entidad que haya detrás, porque no puedes garantizar nada más. Entonces necesitas que alguien garantice que esa identidad que tú eres esa identidad. ¿Cómo se hace esto? Pues, por ejemplo, ACCV firma la parte pública y vincula el par de claves a una entidad fuerte. Es así de sencillo, ¿vale? En una primera fase, nosotros garantizamos que ese par de claves pertenecen a una entidad. Eso se hace con unos procedimientos bien establecidos y normalizados para asegurar la identidad, ¿vale? Eso ya está hecho. Esos procedimientos son los que determinan cómo el prestador de servicios de confianza presta sus servicios. Y tenemos una red de puntos de registro de gran capilaridad en la Comunidad Valenciana y cada vez más a nivel nacional. Permite utilizar el mismo par de claves para operaciones de administración, para operar con la administración y realizar la firma digital cualificada, siempre que se permita y no interfiere con el funcionamiento normal de la blockchain, ¿vale? Nosotros no vamos a meternos cómo funciona directamente la blockchain porque lo que nosotros proporcionamos es un valor añadido para poder operar, pero no nos metemos, no hacemos la labor de gran hermano porque a ese nivel a lo que a nosotros nos interesa es que la comunicación entre pares sea correcta. La facilidad para interoperar con otros proyectos, ¿vale? Nosotros tampoco imponemos el tipo de wallet, puedes utilizar cualquier tipo de cartera. Si estás utilizando un wallet hardware, podemos operar con él mientras disponga de unas interfaces que son de uso común y es independiente del perfil. Este par de claves se puede asociar directamente a cualquier tipo de certificado. Puede ser un certificado de representante, puede ser un certificado de sello electrónico para actuación administrativa automatizada, si se diera el caso que es necesario, o puede ser un certificado de ciudadano. A ese nivel, nosotros no determinamos. Lo que sí hacemos es garantizar que el par de claves está asociado a una entidad fuerte, porque eso es el procedimiento que nosotros podemos establecer. Posibles casos de uso, se ha hablado aquí mucho. Pues el tema del voto electrónico, hemos visto cómo poder hacerlo. Hay una identificación fuerte para validar al votante, obviamente, y hay una parte anónima que se desacopla para el voto. Hay proyectos que ahora mismo ya están haciendo eso. Nosotros estamos también mirando cómo poder colaborar. Y los smart contracts, que es lo que decíamos antes, que es lo primero que se te ocurre, asociados a los trámites. La firma digital con entidad fuerte para el smart contract y el blockchain que guarda y registra la transacción, que es la capacidad nativa que nos da directamente la propia cadena de bloques. Las dApps como sustitutos de la plataforma de administración electrónicas tradicionales. Es a lo que hay que tender, ¿de acuerdo? La blockchain es una, como se ha dicho aquí hasta la saciedad, es disruptiva, pero es disruptiva si se utiliza bien. Y la administración pública tiene que tener tiene que ser puntera a ese nivel y tiene que innovar para poder garantizar que todo esto se hace de la forma correcta. Y además, en beneficio del ciudadano, que es nuestro último interés. La licitación administrativa, imprescindible. Antes estaba comentando con otros invitados el tema de lo bien que se puede utilizar en casos de intervención, en la intervención general o en caso de plataformas de contratación, porque hay cosas que lleva ya la propia blockchain que directamente hace que solamente por utilizarlas ya vienen de serie, que es la prevención del fraude, la transparencia, la integridad, la trazabilidad, etcétera. ¿Vale? Los portales de transparencia, igual. Tienes las ventajas, las adquieres ya de forma nativa por utilizar esta tecnología. Hay que tener en cuenta que además los portales de transparencia, el hecho de que los ciudadanos puedan ser nodos de esos portales garantizan que al final van a validar esa información de forma
de forma directa, sin necesidad de que sea la propia Administración la que proporcione la información de validación. Es el usuario el que, siendo nodo de la cadena de bloques, facilita esta información. Y temas de identidad autosoberana, que es un tema que me estoy quedando sin tiempo, que es un tema muy interesante en el que también estamos trabajando, utilizando pues, la normativa técnica que hay hasta ahora, que es bastante escaso. La gente de Cubo decía que estaban ahora mismo haciendo estándares en cuanto a identidad digital descentralizada, ¿de acuerdo? No ya directamente la que nosotros proporcionamos, sino la descentralizada de forma nativa. Y la gente de W3C también tiene un estándar al respecto que está en draft, pero nos está sirviendo de norma para poder trabajar. Y yo creo que ya está. Muy bien, no hay más tiempo, lo siento.